Buenos días. En esta ocasión, en un libro cada mes, vamos a continuar con el capítulo 2 del libro Análisis de la producción y las operaciones de Steven Nagmias. El capítulo 2 se llama Pronósticos y ya habíamos hablado sobre Steven Nagmias en el primer video de los resúmenes de este libro. Iniciemos entonces con la segunda parte del capítulo 2, Pronósticos. La sección que sigue se llama 2.8 Métodos basados en la tendencia. Y aquí vamos a mirar dos métodos de pronóstico que representan específicamente una tendencia en los datos, el análisis de regresión y el método de Holt. El análisis de regresión es un método que ajusta una línea recta a un conjunto de datos. El método de Holt es un tipo de suavizamiento exponencial doble que permite un suavizamiento simultáneo en la serie y en la tendencia. Iniciemos entonces con el análisis de regresión. Suponemos acá entonces que tenemos datos pareados o apareados para las dos variables x y y. Supongamos que y sub i es el valor observado de y cuando x sub i es el valor observado de x. Aquí dice, refiérase a y como la variable dependiente y a x como la variable independiente. Por lo tanto, se asume una relación entre x y y que puede representarse mediante una línea recta. Entenderemos entonces que esta y sería el valor predicho de y la meta es encontrar los valores de a y de b de manera que la recta y igual a más bx proporcione el mejor ajuste de los datos. Los valores de a y b se eligen de manera que se minimice la suma de las distancias cuadráticas entre la línea de regresión y los puntos dados. Aquí está la línea de regresión y aquí están todos los puntos dados. Adicionalmente, cuando aplicamos el análisis de regresión al problema de pronóstico, la variable independiente muchas veces corresponde al tiempo, es decir, el tiempo transcurre independientemente de lo que pase, y la variable dependiente a la serie que se va a pronosticar. Aquí había un error en el libro, entonces aquí es independiente, ¿no? Supongamos que de sub 1, de sub 2, etc. hasta de sub n son los valores de la demanda en los tiempos 1, 2 hasta llegar a n. Así que el valor óptimo de B sería esta fórmula y el valor óptimo de A estaría dado por esta fórmula. Y como aquí en esta fórmula necesitamos S sub XY y S sub XX, entonces acá tenemos estas dos fórmulas que nos permiten entender de dónde salen esos valores. Y recordar que D media es el promedio aritmético de las demandas observadas durante los periodos. De todas formas, Nagmias tiene aquí en el apéndice 2b la deducción de las ecuaciones para la pendiente y la intercepción en el análisis de regresión. Y aquí él va dando la explicación para llegar a estas ecuaciones, las cuales se pueden utilizar para algunos ejercicios propuestos en esta sección. De todas maneras, es posible que estemos familiarizados con esta otra forma de ver la ecuación de la recta, y igual a bx más a, la fórmula para b y la fórmula para a. En este caso n sería el número de datos, etc. Y esta R sería la correlación. Veamos en el ejemplo 2.4 lo que dice. Dice, aplicaremos el análisis de regresión al problema tratado en los ejemplos 2.2 y 2.3 referentes a predecir fallas en los motores de aeronaves. Recordemos que el ejemplo 2 justamente hablaba de datos trimestrales para las fallas de ciertos motores de aeronaves y aquí nos daban las fallas dadas en trimestres. En este ejemplo 2 se calculó el promedio móvil de 3 periodos y el promedio móvil de 6 periodos y en el ejemplo 2.3 utilizando el suavizamiento exponencial. Volviendo al ejemplo 2.4, entonces tenemos acá la demanda de motores para aeronaves durante los últimos 8 trimestres fue de 200, 250, 175, 186, 225, 285, 305 y 190, como aparecen acá en esta tabla. Luego dice, supongamos que usamos los primeros 5 periodos como base para poder estimar los parámetros de la regresión. Tomamos entonces estos 5 periodos y vamos a considerar entonces los trimestres como I y de sub I la demanda de motores en cada uno de esos trimestres. Dado que vamos a realizar este ejemplo 2.4 con estas fórmulas, por lo tanto aplicando esta fórmula de S sub XY, tendríamos entonces que n sería 5 periodos, aquí los tenemos estos 5, por la sumatoria de i por d sub i, pero la columna i es la de los trimestres y la columna d sub i es la de demanda de motores, por lo tanto habría que sumar 1 por 200 que está acá, más 2 por 250 que está aquí, más 3 por 175 que está acá, más 4 por 186 que lo tendríamos acá, más 5 por 225 que lo tendríamos acá. Todo eso menos n, que es este 5, por n más 1, que sería este 6, sobre 2, aquí lo tenemos, multiplicado por la sumatoria de sub i, que sería la sumatoria de estos valores de acá, 1036 que la tenemos acá.
Podríamos ahí pausar el video para hacer los cálculos e identificar el valor final que tendría S sub XY. ¿Listo? Entonces nos daría que S sub XY valdría menos 70. Enseguida vamos a calcular el valor de S sub XX. Tendríamos entonces lo siguiente: n al cuadrado, que sería 25, 5 por 5, 25, por n más 1, o sea, por 6, por 2 por n más 1, 2 por 5, 10 más 1, 11, que lo tendríamos acá, sobre 6, que estaría acá, menos, aquí tenemos el menos, n al cuadrado, 5 por 5, 25, n más 1 sería 6 al cuadrado, 36, y sobre 4. Pausemos el video y calculemos el valor de x sub x. ¿Listo? Entonces el resultado nos da que S sub XX vale 50. Pasemos ahora a calcular B, ya que tenemos S sub XY y S sub XX. Podemos pausar el video, hacer el cálculo y comprobarlo. ¿Listo? Entonces nos da que B es igual a menos 1,4. Teniendo B, entonces ya podemos calcular A. Y para eso requerimos el promedio de D, o sea, tendríamos que sumar esto y dividirlo entre 5, menos B, que ya lo tenemos acá, menos 1,4, por n más 1, 6, sobre 2. Pausemos el video, hagamos el cálculo y luego lo verificamos. ¿Listo? Entonces nos da que A es igual a 211,4. Por lo tanto, ahora sí ya podemos aplicar la ecuación de la recta, puesto que ya tenemos A, tenemos B. De todas formas, también podríamos colocar D sub T como para relacionar el pronóstico de la demanda de motores. Entonces nos da que esta sería la ecuación para hacer los pronósticos de demanda de motores. A, que es 211,4, más Bx, que en este caso B sería menos 1,4, por T, que sería el tiempo. Y en este ejemplo nos preguntan, si tenemos estos primeros 5 trimestres, ¿cuál sería el pronóstico para el trimestre número 8? Entonces para ese caso reemplazaríamos aquí en la ecuación T por 8. Pausemos el video, hacemos el cálculo. ¿Listo? Entonces el pronóstico para el periodo 8, si solo tuviéramos esta información de estos 5 trimestres, sería lo siguiente. Nos daría 200.2 motores para el trimestre 8. De todas maneras, podemos en la lectura confirmar los valores de x sub xy y de x sub xx, así como deducir la ecuación de regresión que nos permite hacer pronósticos. De todas maneras, sería conveniente volver a hacer el ejercicio, pero considerando toda la información de los 8 periodos y hacer, por ejemplo, pronósticos para los periodos 9 y 10. Es más, podríamos recurrir a un Excel y presentar este ejemplo, pero tomando todos los 8 trimestres, los datos de los 8 trimestres y hacer los pronósticos de demanda para los trimestres 9 y 10. Luego vienen los problemas para la sección 2.8. En este caso nos presentan una tabla con el número de clientes en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de un parque. Nos piden dibujar una gráfica de estos 6 datos. Nos piden aquí también que supongamos que enero es el periodo 1 y así sucesivamente, y trazar a simple vista la recta que mejor se ajuste a los datos. Y luego en el B nos dice calcule los valores exactos de la intercepción A y de la pendiente B a partir de las ecuaciones de regresión. Y utilizando esa ecuación de regresión podemos hacer el C, porque nos piden los pronósticos obtenidos de julio a diciembre de 1993. Y por último aquí el punto D. Recordemos que en el eje vertical vamos a colocar el número de clientes y en el eje horizontal los meses, es decir, el tiempo. Por lo tanto, la variable independiente es el tiempo. Y aquí en el punto 29 lo que nos dice es que hay que proyectar el uso total del parque para el año 1994. Por lo tanto, en el numeral A nos dice que hay que determinar el pronóstico para el número total de personas que usarán el parque en 1994 de acuerdo con la ecuación de regresión. Y en el numeral B nos dice determine el pronóstico para la misma cantidad usando un promedio móvil de 6 meses. Y luego a partir del dibujo de una gráfica nos pide comparar los resultados de A y de B. Enseguida viene el suavizamiento exponencial doble usando el método de Holt. El método de Holt es un tipo de suavizamiento exponencial doble diseñado para dar seguimiento a series de tiempo con tendencia lineal. El método requiere de la especificación de 2 constantes de suavizamiento, alfa y beta, y utiliza 2 ecuaciones de suavizamiento, una para el valor de la serie, la intercepción, y una para la tendencia, la pendiente. Y aquí están las 2 ecuaciones. Interprete S sub t como el valor de la intercepción en el tiempo t y G sub t como el valor de la pendiente en el tiempo t. Y en cuanto a las constantes de suavizamiento, para la mayoría de las aplicaciones se da mayor estabilidad al estimado de la pendiente, lo que implica que beta debe ser menor o igual que alfa.
el pronóstico para tau pasos adelante hecho en el periodo t, que se denota como f sub t, t más tau, está dado por esta ecuación. F sub t, t más tau es igual a S sub t más tau G sub t. Pero lo mejor es revisar el ejemplo. Miremos el ejemplo 2.5 que dice: apliquemos el método de Holt al problema de desarrollar datos de pronósticos de un paso adelante para las fallas de motores de aeronaves. Ya teníamos la información de las fallas de motores de aeronaves en un ejemplo anterior, y aquí nos dice: supongamos que tanto para alfa como para beta el valor es 0.1. Nos recuerda que en este método, para iniciarlo, necesitamos estimados tanto de la intercepción como de la pendiente en el tiempo cero, y nos pone los supuestos: S sub 0 vale 200 y G sub 0 vale 10. Entonces desarrollemos este ejercicio y vamos a tener aquí a mano las fórmulas. Iniciemos entonces con S sub 1, que sería igual a ¿qué? A alfa, ya nos habían dicho que alfa vale 0,1, que multiplica a E sub t, en este caso sería a 200, más 1 menos alfa, si alfa vale 0.1, entonces 1 menos alfa vale 0.9, que multiplica a S sub t menos 1. Como estamos en S sub 1, S sub t menos 1 sería S sub 0, pero ya nos lo habían dado aquí previamente, que vale 200. 200 más G sub t menos 1. G sub t menos 1 sería G sub 0, que nos lo habían dado acá, que vale 10. Esto es igual a, pausamos el video, hacemos el cálculo y colocamos la respuesta. ¿Cuánto les dio? 209, ¿cierto? Vamos a calcular ahora G sub t, G sub 1. G sub 1 sería igual a beta, que vale 0,1, que multiplica a S sub t, pero ya tenemos S sub t, sería que estamos buscando G sub 1, entonces S sub t sería S sub 1, que sería 209, menos S sub t menos 0, que ya nos habían dado S sub 0, ¿cierto? Que S sub t sería S sub 1, pero S sub t menos 1 sería S sub 0, más 1 menos beta, pero como beta es 0.1, 1 menos beta sería 0,9, que multiplica a G sub t menos 1, que sería G sub 0, 10. Pausemos el video y miremos cuánto nos da. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Entonces nos da que G sub 1 vale 9.9. Vamos ahora con S sub 2. En este caso sería alfa, que vale 0,1, que multiplica a D sub t, que sería 250, más 1 menos alfa, pero alfa vale 0.1. Entonces sería 0,9 multiplicado por S sub t menos 1, que sería S sub 1, 209, más G sub t menos 1, que sería 9,9. Entonces ya podemos hacer el cálculo y definir cuánto vale S sub 2. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio? 222. Ahora vamos a calcular G sub t. G sub 2 nos dice que es igual a beta, que multiplica a S sub t, que sería este 222 que acabamos de calcular, menos S sub t menos 1. S sub t menos 1 sería S sub 1, que sería 209, cierro paréntesis, más 1 menos beta, pero beta vale 0,1, es decir, 0,9, que multiplica a G sub t menos 1. G sub 2, entonces estamos hablando de G sub 1, que sería 9,9. Pausemos el video y hagamos el cálculo. ¿Listo? Nos da entonces 10,2. Y así sucesivamente podemos seguir calculando S sub 3, G sub 3, por ejemplo. Calculemos S sub 3, pausa el video, hágalo y miramos la respuesta. ¿Listo? Entonces tendríamos alfa, que vale 0,1, por D sub t, que para S sub 3 sería el periodo 3, 175, más 1 menos alfa, o sea 0,9, que multiplica a S sub t menos 1, que en este caso sería este 222, más G sub t menos 1, que en este caso sería G sub 2, 10,2. Si ya lo había hecho está bien, si no, pausa el video y hagamos el cálculo. ¿Cuánto dio? 226,5. Para G sub 3 podríamos también pausar el video y calcularlo. ¿Lo tienen? Entonces aquí tendríamos que esto sería igual a beta, que vale 0,1, que multiplica a S sub t, que vale 226,5, menos S sub t menos 1, que sería 222,01, más 1 menos beta, que sería 0,9, que multiplica a G sub t menos 1. Si estamos hallando G sub 3, G sub t menos 1 sería 10,2. Entonces, ¿cuánto nos dio? 9,6, ¿cierto? Listo, y así podemos seguir haciendo los cálculos de S sub 4, G sub 4, S sub 5, G sub 5 hasta S sub 8, G sub 8. Hagamos entonces en una tabla de Excel todo el desarrollo de este ejercicio hasta S sub 8, G sub 8. Si quisiéramos hacer de todas formas S sub 4, G sub 4, nos quedaría lo siguiente.
Nos quedaría entonces que S sub 4 vale 231,1 y G sub 4 valdría 9,1. Ahora, aplicando esta fórmula F sub t, podríamos hacer pronósticos de un paso adelante. Por ejemplo, con los datos de S sub 1 y G sub 1 vamos a hacer un pronóstico de un paso adelante para el siguiente periodo. O sea, aquí lo cambiamos, esta parte la cambiamos por un 2. Entonces, F sub 1, 2 sería igual a S sub t, que sería 209 más 1 por G sub t, que sería 9,9. ¿A qué sería igual esto? A 218,9. Ahora calculemos F sub 2, 3. Sería igual a S sub t, que sería 222 más 1 por G sub t, que sería 10,2. ¿A cuánto da igual esto? A 232,2. Muy bien. Ahora, el pronóstico para el periodo 4 hecho en el periodo 3 sería igual a ¿qué? A S sub t, que es 226,5 más 1 por G sub t, que es 9,6. ¿Cuánto da? 236,1. Ahora, el pronóstico hecho en el periodo 4, un paso adelante, o sea, para el periodo 5, sería igual a ¿qué? Sería igual a 240,2. El pronóstico hecho en el periodo 5 para el periodo 6 sería igual a 247,7, que es justamente el que tenemos acá en esta tabla, que aparece aquí el 247,7. O también el pronóstico hecho para el periodo 5 en el periodo 4 nos da 240,2, que es prácticamente igual a este 240,3 que está acá. Asimismo, el pronóstico para el periodo 4 hecho en el periodo 3 dio 236,1, que es el mismo pronóstico que tenemos aquí en esta tabla. 236,1 para el periodo 4. Es decir, esta fórmula nos está permitiendo hacer pronósticos de un paso adelante utilizando el método de Holt. Por lo tanto, en este ejemplo lo que nos dice es, al comparar los pronósticos de un paso adelante con el número real de fallas para los periodos 4 a 8, se obtendría entonces esa tabla, aclarando que se podría hacer para los periodos del 1 al 8, teniendo en cuenta que tenemos ya los pronósticos que tenemos acá, y que seguramente en un Excel ya hemos hecho hasta el periodo 8. Pero en este caso el ejemplo nos muestra el cálculo del error y para ello está tomando como ejemplo estos 5 periodos, identificando el dato real con el pronóstico hecho con el método de Holt. Recordemos que el error es el pronóstico menos lo real, pero aquí nos pide el error en valor absoluto. Por lo tanto, podemos hacer una tabla completa incluyendo este cálculo del error para los 8 periodos, lo que sería más práctico en una tabla de Excel. De hecho, podría calcularse para esta tabla la desviación absoluta media, con el fin de comparar cuál método resulta más conveniente o más preciso. Precisamente con este ejemplo, la desviación absoluta media da menor que en los casos de promedios móviles o suavizamiento exponencial. Y Nagmias explica aquí que el método de Holt funciona mejor para esta serie porque está particularmente diseñado para dar seguimiento a la tendencia en los datos, lo que no ocurre con el suavizamiento exponencial simple y los promedios móviles. Finalmente explica que estos pronósticos que están realizados acá son pronósticos de un paso adelante, pero si quisiéramos pronosticar la demanda en el periodo 2 para el periodo 5, es decir, como está anotado acá, F sub 2,5, entonces tendríamos que aplicar esta fórmula en el periodo 2 para el periodo 5, entonces sería 2 más 3 periodos adelante, tau valdría 3, por lo tanto F sub 2,5 sería igual a 252,6, porque tau aquí ya no vale 1, o sea no estamos calculándolo para un paso adelante sino para 3 pasos adelante, por eso aquí también le ponemos un 3 y nos da 252,6 como nos lo indica específicamente aquí en esta parte, 252,6, que sería en este caso un ejemplo de pronóstico de varios pasos adelante usando el método de Holt. Y luego vienen los problemas para la sección 2,8, que sería conveniente desarrollarlos en algunas tablas de Excel. El siguiente tema es métodos para series estacionales. Muy bien, entonces continuando están los métodos para series estacionales, o también los podemos llamar métodos de pronóstico para problemas de series estacionales. Una serie estacional es aquella que tiene un patrón que se repite cada n periodos, para algún valor de n que es cuanto menos 3. Veamos en la figura 8 una serie estacional típica. Aquí podemos ver que el comportamiento tiene estaciones, es decir, aquí hay un primer comportamiento, aquí habría otro comportamiento similar y aquí tendríamos otro comportamiento similar. Es decir, esta es una serie de demanda estacional porque tiene un patrón que se repite cada n periodos.
Entonces ya podemos saber qué es n, ¿cierto? Si esto es lo que se repite cada n periodos, entonces n estaría compuesto por esta sección o por esta otra o por esta otra. Aquí en esta primera estación hubo 5 periodos, igual que también 5 periodos. Igual que aquí estamos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 periodos. Transcurren 5 periodos en cada estación, que es lo que dice aquí que llamaremos duración de la estación al número de periodos antes de que el patrón comience a repetirse. Por lo tanto, n sería igual a 5. Por lo general estamos acostumbrados a considerar que las estaciones son primavera, verano, otoño e invierno, al menos para los países que tienen estaciones. Y por lo general uno tiene, por ejemplo, la estación de invierno, la estación de primavera, de verano, otoño y otra vez invierno, y eso se va repitiendo así. Entonces uno considera que en este año hay 4 estaciones, pero así no lo vamos a considerar acá. Aquí lo que vamos a decir es que entre enero y diciembre hay una estación. Luego para el siguiente año hay una nueva estación entre enero y diciembre, por ejemplo, porque es un patrón que se repite. Hay varias formas de representar la estacionalidad. La más común es suponer que existe un conjunto de multiplicadores C sub d con la propiedad de que la sumatoria de los C sub d es igual a n. ¿Y qué representa el multiplicador C sub d? Representa la cantidad promedio que la demanda en el periodo t de la estación está por encima o por debajo del promedio global. Por ejemplo, si C sub 3 es igual a 1.25 y C sub 5 es igual a 0.60, entonces en promedio la demanda en el tercer periodo de la estación está 25% por encima de la demanda promedio y la demanda en el quinto periodo de la estación está 40% por debajo de la demanda promedio. Estos multiplicadores se conocen como factores estacionales. Ahora, ¿cómo calcular los factores estacionales para una serie de tiempo con variación estacional y sin tendencia? Veamos un método sencillo para eso. El método es el siguiente. Primero, calcule la media de la muestra para todos los datos. Segundo, divida cada observación por la media de la muestra. Esto da los factores estacionales para cada periodo de datos observados. Tercero, promedie los factores para los periodos semejantes dentro de cada estación. Esto es, promedie todos los factores correspondientes al primer periodo de una estación, todos los factores correspondientes al segundo periodo de una estación y así sucesivamente. Los promedios resultantes son los n factores estacionales. Siempre sumarán exactamente n mayúscula. Pero lo mejor es que veamos un ejemplo. El ejemplo 2.6 dice lo siguiente. El Departamento de Transporte de una ciudad necesita determinar los factores de uso por día de la semana para un puente que conecta diferentes partes de la ciudad. En el estudio actual solo se contemplan los días hábiles, o sea, lunes a viernes. Supongamos que el número de vehículos que utilizaron el puente cada día hábil durante las pasadas 4 semanas se puede ver en la siguiente tabla. Y la pregunta es, encuentre los factores estacionales correspondientes al uso diario del puente. Entonces recurramos a una tabla en Excel para poder hacer el ejercicio. Voy a copiar la información de todas maneras por acá y vamos a pasar los datos a esta hoja en Excel. Tenemos 5 días y 4 semanas de información. Entonces esta viene a ser la semana 1, la semana 2, la semana 3 y la semana 4. Y enseguida voy a registrar aquí en esta columna la información. 16,2, 12,2. El miércoles de la semana es 14,2 y así sucesivamente. La segunda semana tenemos 17,3, 11,5 y así sucesivamente. Para la semana 3 tenemos 14,6, 13,1 y así sucesivamente. Y para la semana 4, 16,1, etc. Ya tengo entonces aquí registrado el número de automóviles en miles en cada una de las 4 semanas de lunes a viernes. Ahora voy a hacer un gráfico solo por verificar que realmente tiene un comportamiento estacional. Voy a elegir las 4 semanas hasta el viernes, insertar y vamos a colocar un gráfico acá. Entonces nos da para la primera semana, segunda, tercera y cuarta. Aquí podemos observar este primer comportamiento en la semana 1, este otro para la semana 2 y evidentemente nos damos cuenta que hay un comportamiento como cíclico, ¿cierto? Entonces confirmamos que se puede utilizar un método de pronóstico para problemas con series estacionales. Voy a copiar esta hoja, crear una copia, porque aquí voy a organizar de manera diferente la información para tenerla parecida como está en la tabla. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta información como la tenemos en la tabla. Control X, Control V y Control X y Control V. Listo.
Y entonces tengo las semanas de la 1 a la 4 y los días de lunes a viernes. Y vamos a tener acá la información de los pasos a seguir de este método. Y nos dice aquí que el primer paso es calcule la media de la muestra de todos los datos. Entonces aquí paso 1, media de todas las observaciones sería igual a el promedio de, voy a buscar aquí promedio de la información que tenemos acá. Enter y aceptar. Paso 2, divida cada observación por la media de la muestra. Entonces esto sería igual a esta observación dividido la media de la muestra. Pero como voy a dejar fijo el dato de la media de la muestra, entonces voy a ponerle aquí el signo pesos y enter. Entonces ya puedo copiar acá esta fórmula y puedo copiar aquí para las otras semanas. Y voy a dejar de 3 decimales esta información y la voy a dejar centrada. Luego dice tercero, promedie los factores para los periodos semejantes dentro de cada estación. Esto es el promedio de todos los factores correspondientes al primer periodo de una estación. El primer periodo de una estación sería lo que ocurre los lunes. Por lo tanto, esto sería igual al promedio, ciertas fórmulas, estadísticas y busco promedio de esta información de acá. Listo, y así hago con las demás. En este caso puedo copiar, que es una fórmula, y obtengo esos resultados. Aquí llamamos paso 3, promediar, ¿cierto? Y aquí hallamos el factor estacional para cada uno de los periodos de la estación. Es decir, la estación tiene 5 periodos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y en este ejemplo tendríamos 4 estaciones, es decir, 4 semanas. Aquí nos dice, los promedios resultantes son los n factores estacionales. Siempre sumarán exactamente n. Confirmemos que esto sume n. Hacer la suma efectivamente, 5, porque tenemos 5 factores estacionales. Bueno, aunque podría dejar estos factores estacionales con solo 2 decimales. El paso 4 es la interpretación. Recordemos esto que ya habíamos revisado antes, y es que hay un conjunto de multiplicadores C sub d cuya sumatoria es n, en nuestro caso nos dio 5, y cada multiplicador C sub d representa la cantidad promedio que la demanda en el periodo t de la estación está por encima o por debajo del promedio global. Y nos decían, si C sub 3 vale 1.25, indica que la demanda en el tercer periodo, C sub 3, de la estación está 25% por encima de la demanda promedio. Y si C sub 5 es 0.60, como acá, entonces la demanda en el quinto periodo de la estación es 40% menor a la demanda promedio. Estos multiplicadores se conocen como factores estacionales. Volvamos a nuestro Excel. En el caso del lunes, el uso del puente es menor en 2% del promedio. El martes nos damos cuenta que el uso es menor los martes, aproximadamente en un 26% por debajo del promedio. Y encontramos, por ejemplo, que para el viernes, los viernes son los días con el más alto uso, cerca del 40% por encima del promedio. Por lo tanto, los días que más nos llaman la atención son el martes y el viernes, que son los que están más alejados del promedio. Con la interpretación diría que el uso del puente es menor los martes en cerca de un 26% por debajo del promedio, y que los viernes son los días con más alto uso, cerca del 40% por encima del promedio. Esa sería la interpretación del paso 4. El paso 5 podríamos llamarlo los pronósticos. Tendríamos entonces lo siguiente. Pronosticamos que el número de vehículos que va a utilizar el puente en un día como un lunes será la multiplicación de la media de la muestra por el factor estacional apropiado. Es decir, la media de la muestra sería igual a, tendríamos esto que es igual a la media de la muestra por el factor estacional, que es para los lunes. Y bueno, aquí en la fórmula voy a dejar fijo L10, la media de las observaciones, para poder copiar esta ecuación acá y obtener el pronóstico para cada uno de los 5 días de la semana. Voy a dejar esta información solamente con un decimal, similar a la información inicial que también tenía un decimal. Entonces, con esos pronósticos y con esta interpretación ya podemos tomar decisiones. Por ejemplo, si usted es el alcalde o la alcaldesa de una ciudad, ¿qué decisiones tomaría con base en esta información, sabiendo lo que ocurre los martes y lo que ocurre los viernes? Piense 3 posibles decisiones que usted tomaría a partir de esta información.
Y ya para terminar este ejemplo, podemos darnos cuenta cómo en un Excel podemos presentar de manera organizada cada uno de los pasos que nos pide el ejercicio, como lo hicimos en este caso. De todas formas, acá en el libro de Nagmias, aquí está cada uno de los pasos que nosotros ya también seguimos en el Excel. Luego viene un método que se llama descomposición estacional usando promedios móviles, pero eso lo veremos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.